me gustaría que comencemos un poco contando brevemente cómo, cómo llegaste a esta posición, a este lugar, a este punto en el que estás ahora y desde el cual estás haciendo esta propuesta tan interesante como la que hemos logrado. Sí, ha sido todo un viaje, ¿no? Ha sido toda una experiencia que yo lo ubico muchos años atrás, ¿cierto? Desde chica en realidad, de tener como una gran intriga, como una gran necesidad como de entender, de saber, de conocer, ¿cierto? Y esto yo lo empecé a buscar desde muy chica, hacia danza, hacia teatro, pero bueno, ya después a la hora de estudiar, estudié teatro, estudié actuación, ¿cierto? Pero también estudié ingeniería porque de sistemas y me encantaba como la lógica y la matemática y todo esto porque tenía una gran inclinación como a esos dos mundos, pero era realmente como buscando el entender un poquito más allá y esas eran, bueno, yo soy uruguaya, de una familia de intelectuales, entonces como que el conocimiento cognitivo no era un poco la forma que estaba a mi alcance en ese momento, pero cuando empezaba como a profundizar en estos terrenos, tenía como constantemente una voz que me decía, esto no es lo que tenés que estar haciendo. Y era la verdad como súper frustrante y sucedía tanto en cuando estaba como en las artes y luego cuando estaba en este otro mundo más duro de la ciencia, ¿no? Como esta cosa interna de esto no es por acá. Y fue ahí cuando yo conocí el método Feldenkrais, yo tenía más o menos 19 años, y lo empiezo a practicar y me acuerdo muy bien como de la primera sesión que tuve de estar en el piso, de que la profesora nos invitaba a movernos con esta conciencia, con esta atención y empezar a sentir cómo al mover la pelvis se movía la cabeza. Y esto parece algo muy simple, ¿no? Pero para mí fue como profundamente impactante, uno, como el volver a mi cuerpo, porque en esa época, cuando uno es muy chico seguro, pero yo creo que siempre no estamos como en otro lado, ¿no? Nuestra cabeza está en otro lado. Y con esta clase yo sentí como si me hubieran traído así de regreso al cuerpo, de regreso a casa, de poder sentirme y de ver, mira, mi pelvis y mi cabeza están conectados, pasa por el pecho, entonces lo que pienso, no, lo que siento, lo que quiero, fue como una revelación en ese momento de decir, hay una conexión esqueletal a través de mi esqueleto entre estas cosas, entre las cosas que pienso, entre las cosas que siento, entre las cosas que quiero, que deseo del mundo más material. Y a partir de ahí empezó como a hacerse más claro para mí que a través del cuerpo era la vía en la cual yo podía desarrollarme más fácilmente. Luego termino la universidad y seguía yo con esta sensación de que por más que bailaba profesionalmente y trabajaba, daba clases en la universidad, pero no me sentía que eso era lo que tenía que estar haciendo. Y entonces, bueno, surgió la oportunidad de estudiar en México, ¿no? Yo estaba en Uruguay, el método Feldenkrais, y pues me fui. Dejé todo y siguiendo un poco esta cosa interna de por ahí hay algo más real para ti, un método que de alguna manera es muy científico, pero es muy corporal. Entonces, bueno, me voy a México y fue realmente una aventura. Yo tenía 24 años y con $300 en el bolsillo que me prestaron para comprar el boleto y esa plata, y ahí fue como a tomar un curso que salía en ese momento como $12,000, y yo así llegué como, bueno, aquí llegué a ver qué pasa en este nuevo país, y fue bueno, me recibió por supuesto un México maravilloso, con muchos retos, pero con muchas bendiciones. Y yo me formo en Feldenkrais, empiezo a trabajar en Feldenkrais, y cuando empiezo a trabajar y con
una clínica muy reconocida, como que estaba si querías hacer Feldenkrais en México, estaba como en el lugar adecuado, y otra vez empieza como esta voz de esto no es lo que tenés que estar haciendo. Y ya era así, para mí fue así como, me acuerdo de enojarme con esa sensación interna de decir, cambié mi vida, pasé por muchas cosas para lograr llegar hasta aquí, y esto no es lo que tengo que estar haciendo. Pero eso era muy insistente, era muy, muy insistente en mí. Y un día, bueno, nos fuimos a la playa con el que era mi pareja en ese momento, y ahí en la playa como que me vino así esto de, bueno, el internet que estamos hablando que esto es en el 2011, entonces internet en Latinoamérica y hacer marketing por internet y emprender por internet realmente estaba muy, muy en pañales, ¿no? Hace 6 años. Y de decir, bueno, yo me tuve que mudar de país para tener este conocimiento, tuve que hacer unos cambios de vida total y tuve el privilegio de poder hacerlo porque pues era muy chica y no tenía como responsabilidades, pero cómo poner esto al servicio de mucha más gente. Y ahí es que aparece la idea de crear Movimiento Inteligente TV, que es mi canal de YouTube, y de empezar a compartir ya no Feldenkrais, porque era esta una manera nueva de abordarlo y era una manera también más enfocada al desarrollo del ser, la que a mí me interesaba y no tanto a las dolencias físicas. Y fue como una explosión orgánica y de repente esos videos empezaron a hacerse virales y de repente empecé a sacar los primeros cursos por internet, a viajar muchísimo con los talleres y a venir una serie de oportunidades de la editorial que me llama pues, para editar el libro, etcétera, etcétera, y Movimiento Inteligente empieza a tener su propia vida, ¿no? Y para mí, y ahora que estamos hablando del propósito, cuando yo empiezo a hacer eso, finalmente, esta cosa interna que me decía, esto no es lo que tenés que estar haciendo, se calmó. Y lo más interesante, y me gusta mucho como compartirlo en este espacio, que se calmó porque fue encontrar un espacio de integración, donde la parte de ingeniera que yo tenía un lugar que yo le había como dejado en un cajón, ¿no? Y uno hace así, una vez se busca su propósito y dice, no, yo antes era contador o carpintero o lo que fuera y ahora quiero hacer otra cosa y quiero borrar lo que hice antes. Y no, por algo lo hiciste, ¿no? Entonces, eso que yo lo había como desterrado encuentra un lugar, encuentra un lugar performántico, ¿cierto? A través de los videos, de las conferencias, etcétera, y encuentra un lugar el conocimiento que había yo adquirido de Feldenkrais y de la educación somática. Entonces el movimiento inteligente es una amalgama de estas 3 cosas que se ha ido consolidando primero como marca y luego finalmente como un método, una terapia en sí mismo. Pero muy interesante todo este itinerario que nos cuentas. Da la impresión de que en Uruguay estaba básicamente una cabeza desarrollándose que fue para México a buscar y se encontrarse con su cuerpo. Y esa Así, sí, así es. ¿Verdad? Eso que tú llamas esa voz interior, esa sensación de algo más que me parece tan importante escuchar, tomar en cuenta y seguir ese llamado, haberte permitido hacer ese proceso de pues comenzar a tener tu siembra y cosecha propia, ¿no? Y también interesante ese proceso de ir reciclando a la ingeniera, ¿no? Muchos jóvenes, sabemos bien, terminan equivocándose en la primera carrera, quizá demasiada prisa para elegir lo que van a hacer toda la vida. Me parece interesante ese reciclaje, esa reutilización de una carrera aparentemente en el otro extremo, ¿no? Es como si uno se preguntara, bueno, una ingeniera danzando, pero danzan las ingenieras. Una pregunta que mucha gente podría hacerse. Antes de que nos hables un poquito más de la propuesta un poquito desglosar el movimiento consciente, me gustaría saber tu criterio respecto a cómo la educación actual privilegia con exclusividad
lo racional, ¿no? Como la academia incluso nos toma en cuenta solo de los hombros para arriba, como si el Ujú. gesto solo fuera el soporte de la cabeza y nada más, ¿no? Por ello me pareció interesante la primera explicación que hacías de ese encuentro con el resto de tu cuerpo. ¿Cuál es el criterio tuyo? ¿Cómo ves tú? Porque mucha gente no da ese salto, no va a buscar el resto del cuerpo. Está básicamente alimentando la cabeza y cuando esta hace crisis, pues se da cuenta que lo que le queda es un cuerpo enfermo, ¿no? Un cuerpo lleno de carencias, de heridas, en fin. ¿Cómo ves tú esa educación que solo apunta todavía mayoritariamente hacia la cabeza, hacia el hemisferio izquierdo? Pues es tremendo, ¿no? Y nos cercena mucho, que nosotros somos como si fuéramos un banco de tres patas y tenemos el cuerpo, las emociones y la mente. Y si desarrollamos, que es lo que propone la educación tradicional, solamente la mente, es como que quedamos con una pata larga, larga y las otras dos chiquititas y perdemos toda, toda estabilidad y toda posibilidad de desarrollo real. Y en particular nosotros sabemos que aprendemos a través del cuerpo. Cuando un bebito nace, su desarrollo cognitivo va de la mano de su movimiento, ¿cierto? Y a veces la mamá, si hay un problema neurológico que tenga alguna consecuencia más tarde de alguna deficiencia o algo cognitiva, se dan cuenta el pediatra, la mamá, porque dice, pero el bebito no se mueve, no levanta la cabeza, no gira, ya tendría que estar girando. Entonces, cuando no está el movimiento, no está el desarrollo cognitivo. Pero hemos logrado crear unas escuelas en donde el movimiento sea reducido a su parte más eh, ruda, digamos, desde la educación física y se ha quitado del verdadero desarrollo intelectual que va de la mano del movimiento. Porque nuestra manera natural de desarrollarnos hasta los 5 años, que el nene entra a la escuela y lo sientan y le dicen, ahora para aprender te tenés que quedar quieto y todo entra por acá, era a través del movimiento. Un niño pequeño aprende todo lo que aprende moviéndose. Y no es poco, porque aprendemos en esos primeros años a hablar, a caminar, la manera en que nos vinculamos con los otros, ¿cierto? Y eso luego se cercena y eso hace muchísimo daño y es la primera o de las primeras intervenciones que hacen que nos desconectemos de nuestro cuerpo. Porque desde muy chiquitos se nos dicen, no, mira, lo que vale es la mente, el desarrollo racional e intelectual, pero te tenés que quedar quieto. Y aunque tu cuerpo te esté diciendo, muévete o párate, ¿no? O a veces clases, bueno, ahora ya no están así, pero antes, ¿no? Clases de 4 horas o de 2 horas y el nene sentado 2 horas, eso es tremendo para, para el cuerpo, para la postura, para la espalda, pero es tremendo para la atención, porque no puedo sostener mi atención, mi respiración baja, entonces no puedo entender tampoco tanto lo que me están diciendo. Entonces, realmente el movimiento inteligente yo creo que también es una manera de reeducarnos en incluir más lo sensorial y incluir más el cuerpo en todos nuestros procesos de desarrollo intelectual y también emocional. Estaba pensando mientras tú decías esto, cómo el cuerpo nos dice muévete y el profesor nos dice quédese quieto, no se mueva. Incluso se ha llegado a patologizar ese movimiento espontáneo en los Sí. niños. Usted sabe que se habla del síndrome de hiperactividad, en fin, y se deriva al niño al psicólogo, se lo estabiliza, se lo tranquiliza. eh, Esa relación totalmente antinatural de ir paralizando el movimiento que espontáneamente el cuerpo busca, como tú decías, como su manera natural de aprender, de ser en este mundo que está descubriendo. Ante todo esto, seguramente tú has tenido alumnos o pacientes, no sé cómo corresponda, que se han encontrado con que tú percibes que vienen de esa herencia de educación tradicional represiva, represora, patologizadora, y que usa la didáctica del miedo. De pronto, ¿cómo abordas tú esta problemática cuando quieres que se te encuentre con su cuerpo y su cuerpo con el movimiento que antes tenía y de pronto
está toda esa memoria fresca de la represión, del no se mueva, del prohibido, del castigo. ¿Cómo aborda esta situación? Ahí hay dos cosas, ¿no? Lo primero, entender que esto que parece tan sencillo como el profesor me dice que me quede quieto, mi cuerpo me dice que me mueva, pero ¿a quién le hago caso? Y al niño que le hace caso a su cuerpo es castigado. Entonces, lo que hemos aprendido todos como sociedad es que a mi cuerpo no le puedo hacer caso. Si le hago caso me va mal. Entonces empiezo a reprimir, como tú decías, todas estas señales que me da el cuerpo, que no solo son para mi salud física, porque mi intuición también está en el cuerpo, ¿no? Uno dice, yo lo sentí en la panza, mira que yo que esta persona me da un escalofrío. O sea, si yo no siento mis sensaciones corporales, también me desconecto de mi intuición y de mi ser más profundo. Entonces, lo que iniciamos con mis alumnos es un proceso de recuperar la autoridad interna, real, un proceso de verdad volver a ser el dueño de ti mismo y de tus decisiones y poder dejarte guiar por tus sensaciones. Y esto al inicio para muchas personas es muy difícil. Y está la constante de lo estoy haciendo bien. Y en estos días hablaba con alguien, ¿no? de un caso de alguien que iba al fisioterapia y salía peor, pero sigue yendo porque el médico le dijo que tiene que hacer 20 sesiones, aunque tenga más dolor. Entonces, hasta ese grado confiamos más en lo que nos diga la autoridad de afuera, aunque algo me esté lastimando y me duele horrible, lo sigo haciendo porque el doctor o el profesor o el papá o quien sea me dijo que es bueno para mí. Entonces, cuando yo empiezo a sentir a mi cuerpo con movimientos muy pequeños, como hacemos en movimiento inteligente, lo primero es empezar a diferenciar. Y a veces para mucha gente el diferenciar es, ¿se está moviendo o no se está moviendo? Hasta ese grado es la desconexión, ¿no? Gente que tú le dices, bueno, mueve el hombro, pero mueven, por ejemplo, todo el pecho. Entonces empezar a diferenciar más partes de mí me permite sentir más partes de mí. Y a medida que yo me voy sintiendo, se va completando mi autoimagen y empiezo a poder confiar y empiezo a poder dejarme llevar más. Pero la capacidad de sentirme es básica para recuperar esa confianza en mí misma. Y a veces eso toma tiempo. Lo psicosomático, un concepto que la medicina ya hace algunas décadas atrás ha incorporado en su glosario. Me gustaría saber si tú has hecho alguna relación antes de incluso hablar ortodoxamente de lo o específicamente de lo psicosomático, alguna relación entre postura y estado anímico, ahora que acabas de hacer una alusión a la actitud, a las emociones. ¿Hay relación? Quizá muchos de nuestros participantes de este congreso se están preguntando, pero ¿qué relación tiene una postura corporal con un estado anímico? Por ejemplo, tú has trabajado este punto. Sí, totalmente. Eso va de la mano. Cualquier postura corporal tiene o trae una emoción y trae una manera de pensar también. Y hoy por hoy en los psicosomáticos sabemos, y yo creo que eso ya todo el mundo sabe, ¿no? Que lo que yo piense y lo que yo siente va a afectar mi cuerpo. Movimiento inteligente propone ir en la dirección contraria. Mi cuerpo va a afectar cómo yo emociono y cómo yo pienso. Entonces, si yo tengo, digamos, el pecho contraído y en una clase aprendo a mover las costillas, aprendo a mover los hombros y logro expandir mi pecho, eso va a tener una implicación en mi mundo emocional, va a tener una implicación en mi mundo mental y va a tener una implicación, y esto tiene que ver con el emprendimiento, y por eso yo en mis cursos de emprendimiento me baso en movimiento inteligente, tiene una implicación en cómo me vinculo con el afuera, porque a través de mi cuerpo yo expreso lo que tengo adentro o reprimo esa expresión, ¿cierto? Entonces, yo no trabajo específicamente, no me gustan a mí como las caracterologías de decir, bueno, si está así, quiere decir que está así. Si bien hay cosas que
que vemos, hay cosas que sabemos, hay gente que ha trabajado esto muy bien, como Reich, como Lowen, ¿cierto? Que hay unas caracterologías que uno ve que, sí, cierto, se repiten, pero a mí no me gusta en particular como ponérselo a la gente, porque es como un diagnóstico más. Me parece que eso puede ser más contraproducente que producente. Entonces, yo hablo en movimiento inteligente de la alternativa al diagnóstico. Y la alternativa al diagnóstico es, obviamente, si uno tiene una dificultad, una hernia de disco, lo que sea, tenés que tener un diagnóstico y tenés que hacer lo que te diga el médico, pero la alternativa a eso es no permitir que te pongan el cartel, porque al final es como en la escuela, ¿no? Perdón. El profesor te dice qué hacer, ahora el médico te da un diagnóstico y te dice qué hacer y tú ya te casas con eso y vas escoliosis o vas síndrome de atención o depresión o lo que sea. La alternativa al diagnóstico es reconocer cuál es mi patrón. ¿Cuál es mi patrón corporal primero? Es decir, cómo son las relaciones entre las partes de mi cuerpo. Yo, por ejemplo, uso mis costillas altas cuando respiro o no las dejo expandirse y entonces el pulmón no se puede llenar de aire. Por ejemplo, mi patrón es que el esternón está hundido y entonces me duele el cuello porque la cabeza está hacia adelante. Pongo el peso en los pies más hacia adentro y entonces mi cuello colapsa y como eso del cuello y ese dolor del cuello tiene que ver con lo que estoy haciendo de los pies. Como somos un sistema donde todo está vinculado. Entonces, si yo voy así por el mundo, colapsada en el esternón, seguramente sea más difícil que las emociones expansivas o más placenteras yo las pueda vivir con plenitud. ¿Cierto? O si voy siempre así, pues va a ser más difícil también que conecte con mis emociones. Entonces, cuando trabajamos el patrón, y de eso se trata la conciencia, ¿no? Es un método de conciencia corporal. La conciencia es reconocer mi patrón y encontrar alternativas. No me tengo por qué siempre mover con la cabeza así. Puedo también estar acá. Y cuando yo encuentro esas alternativas desde el cuerpo, las emociones se liberan y encuentro alternativas de emocionar, de pensar y de accionar. Pero desde este lugar de que tú te reconoces a ti, reconoces lo que estás haciendo, reconoces, tomas responsabilidad, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo me crea bienestar o me crea malestar. Un patrón es un hábito, lo voy a seguir haciendo o voy a ver cómo lo transformo. Entonces, de esa manera es como vinculamos cuerpo y emociones. Sí, en ese punto precisamente me gustaría que puedas un poquito ampliar el concepto este del cuerpo como tú lo propones, un puente entre el mundo interno y externo, como si fuéramos anfibios habitando simultáneamente en dos mundos. Me parece importante detenerse un momento en este punto, sin olvidar aún, cuando comenzaste tu última intervención, me venía a la memoria que aún estamos bajo la sombrilla de ese paradigma post-medieval, a pesar de lo postmoderno que puede ser el siglo XXI, todavía hay muchísima gente para la cual el cuerpo apenas es sinónimo de tentación, de pecado, en fin, algo que se tiene que trascender, que superar, que es deprimir, o el cuerpo asociado con castigo, con pecado. Es un paradigma que no ha terminado de retirarse todavía en este siglo XXI, ¿no? Mucha gente aún funciona de esa manera, como si darle satisfacción a la vida nuestra a partir del cuerpo fuera algo mundano, indeseable y especialmente poco espiritual. Por eso es que me parece interesante que puedan desarrollar esa explicación, esa fundamentación del cuerpo como puente entre un mundo interno y externo y que se lo pueda ver también como algo sagrado, como algo a consagrar o como algo válido o como algo perfectamente espiritual, por muy hedonista que pueda parecer esta afirmación. Sí, yo creo, y aquí, bueno, retomo un poquito mi historia, siempre he estado entre dos mundos, ¿no? Mi familia era mixta, mis padres eran judíos, mi madre era católica, luego lo de la ciencia y el arte, siempre yo me he sentido un poco como uniendo dos cosas. Y con el cuerpo me pasó un poco lo mismo, ¿no? Y esta idea de los dos mundos yo lo retomo pues estudiando las culturas orientales y viendo
cuando uno viaja hacia viendo, y aquí mismo en Sudamérica, ¿cierto? En experiencias que yo he tenido, etcétera, estas personas que tienen tanto dominio de su mundo interno, de unos mundos sutiles, pero no hay una expresión necesariamente hacia afuera, ¿cierto? Y ves que hay mucha pobreza, que no hay en realidad unas condiciones que sean más amables, ¿cierto? Y luego ves a los gringos que es todo para afuera, por ejemplo, ¿no? Y es otro mundo donde todo es para afuera y no hay nada dentro que lo sostenga. Entonces, para mí siempre ha sido muy interesante cómo podemos, bueno, desarrollar las dos cosas, porque sabemos que si no hay sustancia, tus acciones desde tu emprendimiento no sirven. Y sabemos que son reinos completamente que si bien, ¿no? el interno define e influye en el externo, pero son reinos que tienen diferentes reglas. Entonces, mi mundo interno, que son mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, y mi mundo externo, que son mis acciones, cómo yo impacto con mi trabajo, cómo yo hablo, cómo me relaciono con los otros. Y en el medio está el cuerpo, y el cuerpo es como nuestra primera manifestación. Si yo tengo sed, ¿cierto? Entonces muevo la mano, tomo el vaso, lo acerco a mi boca y tomo. Tengo una intención en mi cabeza y es mi cuerpo el que la lleva a cabo, afuera. Es mi cuerpo el que la expresa, es mi cuerpo el que la manifiesta. Y en cada movimiento que hacemos, muy simple en nuestra vida cotidiana, el cuerpo está siendo el vehículo para que nuestras intenciones de ir a visitar a la casa de mi amiga, entonces bajo, camino, ¿cierto? Llego a su casa, es mi cuerpo el que me lleva. Si necesito meditar, es mi cuerpo el que va y me permite sentarme, más allá de lo que luego haga en mi interior, con mi mente y con mis emociones. Entonces, el cuerpo en la sociedad occidental, que viene de esto que tú comentabas, ¿no? Del medioevo, ahora a lo mejor esta idea de pecado se ha transformado más en una idea de máquina que es igualmente desempoderante. Entonces, mi cuerpo es una máquina que el médico me dice qué hacer con ella, o el entrenador de fitness, o el nutriólogo, o, o ahora, bueno, con toda la imagen de cómo se tiene que ver mi cuerpo, como si mi cuerpo no fuera yo, como si fuera una cosa que yo le puedo poner y sacar y hacer, y eso no me afecta a mí, cuando mi vínculo con mi cuerpo realmente es mi vínculo conmigo mismo. Si yo no me muevo y abandono mi cuerpo o me alimento muy mal, estoy negándome el alimento y la movilidad a mí. Si yo estoy obsesionado con la imagen y entonces voy y entreno 5 horas, aunque me duela y me lastime, igual lo sigo haciendo, porque al cabo el cuerpo es una máquina, ¿no? O como dicen incluso en la danza, el cuerpo es tu instrumento, ¿no? El cuerpo eres tú, si es tu instrumento, si es ajeno a ti, le puedes hacer cualquier cosa y está todo bien y sabemos que no. Entonces el cuerpo es el depositario de nuestras experiencias y es para mí es el vehículo de la expresión de quiénes somos en el mundo. Algo que lamentablemente se ha perdido a pesar de estar en un tiempo de tanta hiperinformación y saturación comunicativa, a pesar de tanta tecnología de comunicación, todavía muy poca gente está reencontrándose con su cuerpo. Creo que este tipo de propuestas son muy interesantes precisamente porque nos permiten recordar la importancia de ir más allá de aquello que parece obvio, ¿no? Somos un cuerpo, vestimos un cuerpo, esta experiencia es muy interesante, sin embargo, olvidar de eso que está aquí y que pues bien podría ser un altar adecuado a la creencia que cada uno tenga, ¿no? Estaba hace poco hablando con una persona que se fue al otro extremo, ¿no? De hacerle excesivos cuidados a su cuerpo, desembocando en posturas hipocondriacas y obsesivas con el tema de salud, situación que es posible en un mundo de tanta confusión y de tanta saturación de frivolidad como el presente. Sí, En y algún- esta, sí.
es que ahora hay como toda una moda, ¿no? De comer bien, de ser fitness, y muchas personas que tienen esa esa tendencia a la obsesión, a los trastornos de alimento, encuentran que son como religiones, ¿no? Entonces me tengo que tomar el jugo verde todas las mañanas y no puedo comer nada excepto estas semillas porque son orgánicas de no sé dónde. Eso sigue siendo una manera de trastorno, porque no estoy disfrutando y porque lo estoy haciendo desde un sentido del deber y no desde un sentido de verdad querer cuidarme. Pero cuidarme implica escucharme y bueno, y a lo mejor un día tu cuerpo te dice sí, entrenamos todos los días, y a lo mejor un día te dice no. Y hay que honrar que cada día somos distintos, no siempre queremos comer lo mismo. O sea, cuando tú aprendes a escuchar tu cuerpo, te dejas guiar en esas prácticas de bienestar desde un lugar mucho más coherente contigo, porque si no es lo mismo, nos siguen diciendo que es bueno y que no. Totalmente. Definitivamente la importancia de recuperar la posibilidad de manejar nuestra vida. Yo diría incluso desde el placer, no nada más desde el placer así epicúreamente hablando, con lucidez. Me gustaría, Lea, que puedas en alguno de los textos que leía de lo que publicas, haces alusión a las sabidurías antiguas. ¿Cómo te conectas o cómo conectas tu propuesta con estas sabidurías que son, pues, el cimiento sobre el cual nos estamos parando, ¿no? Por muy postmodernos que sean estos tiempos, creo que no podemos ignorar a quienes nos han precedido dejándonos huellas de sabiduría. Quisiera ver cómo articulas, cómo te vinculas con todo esto, en especial a la hora de fundamentar la propuesta de pie. Sí, bueno, esto ha tenido más que ver con mi búsqueda de mi experiencia personal, no son cosas a las que yo he llegado, ¿cierto? Porque las quería poner en el trabajo, sino que tenían más que ver con mi necesidad. Y desde pequeña, si bien te digo que en mi casa eran muy intelectuales. Mi madre tenía una búsqueda que a lo mejor sí era más racional, pero cuando yo tenía como 12 años, ella conoció a una mujer que era hindú, por ejemplo, y nos llevó, mi hermano a mí, a aprender sánscrito. Y desde chiquitos como que sí nos estuvimos como cercanos a este tipo de cosas. Luego yo ya tuve pues mis propias exploraciones a través de la cábala, a través de la meditación, y en particular también un acercamiento muy cercano a la sabiduría ancestral maya en Guatemala, que tengo muchos vínculos allí. Tuve la oportunidad también de tener un proceso muy profundo con ellos, en donde la manera en la que he incorporado eso a mi trabajo es darnos cuenta y cada vez confirmar más de que el cuerpo es este vehículo, cuando digo para expresarnos, de expresar eso que somos, que es luz. Y de que esa luz tome forma y pueda iluminar a los otros. Y el haber estado como tan cercana a unos mundos que son muy distintos y en todo sentido, ¿cierto? Me permite también como valorar mucho más lo que hacemos en este mundo, pero también es un lugar más fresco y menos, como un poco menos importante. Entonces, esto yo creo que para mí me ha dado solvencia a mí misma, y esto es muy importante cuando emprendemos, ¿no? No se trata de emprender, y por eso me encanta este evento, porque emprender no se trata solo de aprender técnicas de lo que hago afuera. Si yo no me voy construyendo adentro, día a día, ¿no? Y bueno, yo también estoy muy vinculada al cuarto camino, entonces es una práctica del día a día. Si tú no te vas construyendo día a día, no tienes donde apoyar tu emprendimiento y no tienes donde apoyar tus relaciones, ni a ti mismo, ni nada de lo que haces. Entonces, a veces los emprendimientos, pues el mío está muy vinculado a la conciencia, ¿cierto? Pero a veces el emprendimiento de alguien puede ser bienes raíces y ofrecerle a la gente un
un bello hogar donde vivir, pero eso también tiene que estar sostenido en tu trabajo interno. Y ese trabajo interno, bueno, cada quien encontrará cuál es su camino para hacerlo, o sus varios caminos. Yo tampoco, en lo personal, no tengo como un camino, sí he explorado muchas cosas, pero tenemos que también dedicarnos a desarrollar esta otra parte de nosotros mismos, de disciplina, de presencia, de atención, de conciencia. Y aquí, bueno, el cuerpo también nos ayuda porque el cuerpo es un ancla para mi atención, para mi presencia, para de verdad estar en el aquí y ahora. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, soy un viajero empedernido, estoy más de 3 décadas viajando por todo el mundo, explorando especialmente otras cosmovisiones, otras culturas, y me ha tocado estar en montaña, en selva, en los 5 continentes, y no he conocido una sola cultura que no tenga danza, que no tenga un abordaje ceremonial sagrado con su cuerpo y desde su cuerpo convertido en altar con las otras realidades, dimensiones, divinidades o según su sistema de creencia, como quieran llamarlo. Eh, Esto es muy interesante. La civilización actual es la única, esta occidental contemporánea, que se ha olvidado del cuerpo, se ha olvidado del movimiento del cuerpo, se ha olvidado de que el cuerpo puede ser un vehículo de conexión a otros niveles. Y en ese sentido, eh, me parece interesante este tipo de propuestas porque son como una reedición de antiguas prácticas. Es como si se tratara de viejas novedades que las abuelas de las abuelas ya conocían, cantaban y danzaban y el cuerpo no estaba satanizado, ni pecaminizado, ni asociado con pecado, ni invitado a reprimirlo. Me parece un vaso de agua fresca recogido de canteras pues ancestrales. Por eso es que la anterior pregunta te decía, ¿qué relación tiene todo esto con las sabidurías antiguas? Porque en verdad son viejas novedades, ¿no? Y qué bueno poder decir en terminología bien contemporánea lo que nuestros remotos antepasados ya lo sabían. Sí, sí, yo creo que nada de esto es nuevo, ¿no? El cuerpo, así como el bebito se desarrolla a través del cuerpo, la humanidad se ha desarrollado a través del cuerpo y cuando hemos perdido esta cosa más mágica, más ritual y hemos colocado nuestro propio templo, ¿no? Porque el templo que cada uno tenemos es nuestro cuerpo. Cuando lo quitamos de eso y lo ponemos en manos de la medicina, y no porque la medicina tiene súper importante, pero cuando solo lo reducimos a la mecanicidad, hemos perdido mucho de nuestro poder. Y lo más triste a mí me parece es que pensando que lo estamos cuidando, pensando que no, si voy al gimnasio y si como bien y si hago lo que me dice el médico, me estoy cuidando y no necesariamente, eso es una parte, pero no es la parte que te da sustancia. Por supuesto. Ya en la última parte de este diálogo muy interesante, me gustaría que puedas en 2, 3 minutos resumirnos la idea, las ideas principales de tu libro. Creo que es importante que materiales como estos se difundan y que las personas puedan reencontrarse además con un caudal de conocimiento que fundamente una propuesta, porque en tiempos como estos es tan fácil perderse, ¿no? En momentos en que hay saturación informativa, creo que es muy importante poder discernir adecuadamente a qué nos vamos a acercar, qué vamos a profundizar. Y me parece desde ya interesante el título que le pusiste al libro cuando dices apodérate de tu cuerpo, no una explícita alusión a recuperar algo. ¿Podrías resumirnos la propuesta expresada? Sí, claro que sí. En Apodérate de tu cuerpo es justamente eso, es el recuperar, ser el dueño de mí mismo. Entonces hablo primero de cómo es que lo perdimos, ¿cierto? Y cómo lo perdimos a través de este intervencionismo del que hemos estado hablando, que empieza antes que la escuela, empieza cuando la mamá pone al nene y lo hace caminar o lo pone en la andadera o no lo deja rodar en México, que los entamalan, ¿no? Y entonces el bebé no se mueve.
y vamos impidiendo el movimiento natural del niño. Luego en la escuela lo sentamos, luego en la adolescencia entra fuertísimo todo el tema de la imagen y luego en la adultez el cuerpo queda en manos de los profesionales. Y en todos estos intervencionismos lo que hemos perdido es la confianza en nosotros mismos y la confianza en nuestro organismo. Porque lo que hablábamos al inicio, sentir a mi cuerpo, y mi cuerpo me dice una cosa, pero aprendí que me conviene más escuchar al de afuera para no ser castigado. Entonces hablo de eso, hablo de cómo el otro gran motivo de perder este poder sobre nosotros mismos es la cultura del confort, en donde cada vez nos movemos menos, en donde si uno va a las zonas más rurales, va a las montañas, ves gente de 80 años que sube, que baja, que hace todo, y a nosotros a lo mejor uno de 30 en la ciudad no puede seguirle el ritmo por esta cultura del confort, donde el confort y el desarrollo se ha entendido en hacer menos. Entonces tengo control remoto, tengo escalera mecánica, tengo el coche. Todo el confort me implica no moverme menos. Y eso podría ser una maravilla si todos estos avances tecnológicos lo que me permitieran es abrirme el espacio de tiempo para hacer cosas más vitales para mí en ese tiempo. Pero no, lo que hacemos es tirarnos a ver tele, ¿cierto? Tirarnos a estar jugando en la computadora con ese tiempo que nos abrió el tomar el coche y no el caminar, por ejemplo. Y luego, ¿no? de plantear estos motivos, en realidad el libro es una guía. Yo soy fanática de la acción, ¿no? Y de que toda la información sin acción no sirve y que tenemos que pasar todos estos conceptos que pueden ser súper interesantes, pero si no los incorporamos, no vale de nada. Otra vez lo que hablábamos, seguimos que quedan solo en la cabeza, ¿no? Entonces es una guía de 4 semanas, en donde cada semana se trabaja alrededor de un tema, donde primero se presenta teóricamente y luego son 7 días de ejercicios para que tú los practiques y los puedas encarnar de verdad ese concepto teórico en tu vida cotidiana. Entonces aprendemos a sentirnos, aprendemos a entender cómo nuestro cuerpo es un sistema, aprendemos la importancia de hacer variaciones en el movimiento y en la vida, de cómo las variaciones despiertan al cerebro y nos permiten revitalizarnos y ser más creativos. Y por último, la última semana se trata de estar enteros, de no dejar ninguna parte nuestra tirada por ahí y de poder estar enteros en cada acción que hacemos, porque nuestro poderío también viene de que todo yo estoy en una dirección, no que hay una parte que se está oponiendo o resistiendo, y muchas veces es lo que dejo de lado y que termina resistiéndose es el cuerpo. Da la impresión que el ser humano de este tiempo pues se apura, usa mucha tecnología, como tú decías, para ahorrar tiempo, quizá para tener más tiempo que perder, ¿no? A este paso directamente estamos en presencia de un mundo que corre, pero no sabe a dónde va. Parecería que cuanto más corre, menos sabe a dónde va, o cuanto más ignora su destino final, más se apura. Ha sido sin duda muy interesante este diálogo y esta última alusión al sedentarismo, sin usar la palabra esa, que a su vez es el padrino del sobrepeso, de la obesidad y de toda esa gama de patologías que se albergan bajo ese paraguas, que es realmente una epidemia, una pandemia en este momento en el planeta. Sin duda es algo a tomar en cuenta. Yo acabo de regresar de México, que ya le está disputando el campeonato mundial a Norteamérica en temas de sobrepeso y pues con todo lo que ello implica, ¿no? Creo que habrá que destinar un rato de cada día para ver, de mover el cuerpo y de no estar como cuántas veces me ha tocado ver hace poco iba a dar una conferencia en una universidad, jóvenes esperando el ascensor pacientemente para subir al siguiente piso, al piso de arriba. Todo esto tiene efectos colaterales, el cuerpo pasa la factura. Interesante la propuesta tuya. Algo que tú quieras en la parte final de este diálogo que tú quieras compartir así con la audiencia de este congreso, que seguramente con mucha
Teresa, he escuchado todas tus reflexiones y aportes. ¿Algo que tú quieras compartir con ellos? Sí, bueno, invitarlos a que este trabajo de reflexión sobre su cuerpo y de incluir el cuerpo en las cosas que hacen, tanto si están buscando su propósito, en confiar en su voz interior, en las sensaciones corporales que te dicen, sí, es por aquí, no es tanto por allá. Y el reconocer que cuanto yo más trabajo mi mundo interno, mucho más eficiente voy a ser en aplicar todas las otras cosas tan interesantes de emprendimiento que van a aprender aquí, que tienen que estar soportadas en este trabajo más interior. Bueno, gracias por este tiempo compartido, gracias por esa labor de estar ayudando a la gente a reencontrarse con su cuerpo. Parece una afirmación paradójica, pero hemos llegado al punto de tener que reencontrarnos con nosotros mismos y ojalá no demasiado tarde. Gracias por todo lo compartido en este momento. Esperamos un reencuentro contigo en otro evento similar a este para seguir compartiendo, porque es un tiempo para compartir y un tiempo en el que quizá en otra oportunidad podamos hablarlo más para ir gestando un mundo nuevo que creo que tanto tú como nosotros soñamos heredar a las nuevas generaciones. Gracias y un abrazo. Así es, no, muchísimas gracias, un placer conversar contigo y bueno, mucho éxito. Gracias. Igualmente para ti. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.